que han demostrado su fe, dejando a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús, pues Él es el que procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo que vergonzoso era esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Cristo Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni desmayen. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Un aplauso para Cristo Jesús. Dios le bendiga en la tarde del día de hoy. En esta ocasión tengo el privilegio de presidir la palabra y he llamado a este tema la carrera de la fe. Voy a pedir el apoyo para proyectar en el monitor la portada, por favor. Y para hablar de este tema, comenzamos que la carrera de la fe es un viaje de fe y perseverancia a través de la vida de nosotros como creyentes. Pero tengamos en cuenta que no cualquiera vive la carrera. Hay una parábola del sembrador que dice que una semilla cayó en el camino y fue pisada y comida por las aves. Esas son esas personas que, recibiendo la palabra, el diablo la roba de manera inmediata y no tienen arrepentimiento en ellos, sino que simplemente la oyen y se... Ellos no comienzan la fe, significa que esa persona tal vez no esté en él, o tal vez sí. Y comenzamos con Hebreos 12, del 1 al 3, que fue el versículo que leí, y al mismo tiempo ya dándole la introducción al tema, basándome también en un libro muy antiguo del Avance del Peregrino. Me gustaría ir hablando un poco de lo que ha sido nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros comenzamos esta carrera. Ya algunos ya tienen años, otros tengan días, meses, pero es una carrera que no es fácil. Y me gusta cómo comienza el versículo porque dice, quitando los estorbos y cualquier cosa que nos enrede. No me imagino yo un atleta corriendo amarrado o con obstáculos que no sean de la competencia. Si hay algo que nos estorba, bueno, hay algún momento de nuestra vida que la tenemos que quitar, sea el nombre que sea. Cada quien le pone el nombre que tiene. ¿Por qué? Porque las debilidades de cada uno es diferente. Acordándonos de que en Cristo no somos los mismos. No todos ya fuimos llamados a ser nariz o según así las tentaciones o debilidades de cada uno van variando. En la primera lámina, en la siguiente lámina, por favor, podemos ver cómo comienza esta carrera. Y nuestra carrera comienza en el momento que nos damos cuenta que somos pecadores y que por nuestros pecados necesitamos a Cristo. Entonces, siguiendo la siguiente lámina, por favor, vemos Romanos 3:23 y dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. A veces algunos piensan que pecar es tal vez hacer un delito muy, muy grave. Matar, robar, ultrajar, atacar a alguien. Pero el pecar puede ser desde una mentira blanca, robarle a los padres, o simplemente tomar lo ajeno, hacer cualquier cosa que va contra los preceptos divinos. Pero Romanos 6:23 también dice, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo Jesús nosotros somos salvos. ¿Pero por qué? Porque sabemos que somos pecadores y lo necesitamos a Él. Y cuando Él entra en nosotros, nos redime y nos procede a quitar algo que va a aparecer en la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina hablamos de por favor, la siguiente lámina.
En la siguiente lámina vamos a ver de que en la carrera podemos tener peso. Y esa carga, ¿qué corredor gana con peso? Imagínense que usted va a una carrera y le ponen una mochila llena de piedra. O sin ir muy lejos, está en la vida cargando un bulto muy pesado. Cuando a nosotros nos toca cargar, al final del día nos duelen los hombros, la espalda, la lumbar, y si superaron los 30, hasta las piernas. Entonces ya se convierte en un reto comenzar a vivir una vida con carga. Y Salmo 38:4 dice: mis maldades me tienen abrumado, son una carga que no puedo soportar. Significa que nuestro propio pecado cada día nos cansan y nos abruman más. Ok, si ya tú comenzaste una carrera creyendo que eres un pecador y reconociendo que hay un Cristo que te redime, porque todavía tienes esa carga. Porque hasta los momentos el salmista no dice que se fue quitada de la carga. Un poco más adelante, en la siguiente lámina, podemos ver que teniendo esta carga y ya comenzando en el camino de la fe, todos hemos pasado por el pantano del desánimo, del desaliento, en donde nuestros ánimos caen a niveles muy bajos. En algún momento en nuestra vida nos sentimos por el piso. Nos cuestionamos para qué fuimos llamados o para qué vinimos, si tenemos algún valor, si realmente estamos cumpliendo un propósito o simplemente somos un estorbo en este lugar. Cuando nos sentimos desalentados, viene la duda que nos paraliza, que nos deja estáticos y no nos permite mover. Llega el miedo que nos limita, llegan las preocupaciones que nos abruman. Es muy normal ver personas sumamente preocupadas y abatidas. Eso es el día a día de muchos venezolanos y es una realidad que está latente. Y Salmo 42, por favor, uno va a hablar un poco sobre lo que es el pantano del desaliento. Entonces vamos a citar el Salmo 42, dice: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estableció. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que a pesar de que somos creyentes y de que estamos en la carrera, no nos quita de que vamos a tener desánimo y que ese desánimo se puede ver como un pantano. No sé cuántos han caído en pantano o se han empantanado. Primero te pone lento, segundo te pone sucio, y si te empatucaste todo, pues te deja hasta triste. Porque quien de aquellos que estén en la calle y se caigan y digan, ni aunque se paren disimulando, están todos sucios, son los que van a querer llegar rápido a la casa, a limpiarse. Pero a pesar de eso, dice su palabra, y puso mis pies sobre el suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me afirmé. Entonces, a pesar de que en algunos momentos podamos tener desánimo y estemos cansados, estemos pasando por momentos muy tristes, Dios está ahí. Aprovechando, me acabo de acordar de que hace unos años atrás, saliendo de pandemia, yo soy graduado como profesor de informática, pero no conseguía trabajo. Y terminé siendo plomero, pero eso era hacer albañil realmente. Y yo vivía con una mandarria y un esmeril, tumbando paredes y rompiendo concreto. Y mi primer día tropecé y tenía la vianda abierta de comida y en un lugar de construcción todo está sucio. Yo que tropiezo y se me cayó toda la comida a las 12 de la tarde y yo con un hambre terrible. Pero como tenía el espíritu tan bajo, simplemente agarré la carne, 3 tajaditas que no tocaron el piso y la volví a meter en la vianda. El maestro de obra y su ayudante me ven y me dicen, oye, botaste toda la comida, por no demostrar que estaba quebrado. Pero digo, no, por lo menos agarré lo importante. Y ellos agarraron de su plato y sacaron arroz y pasta y me lo llenaron. Yo lo único que hice fue bajar la cabeza y no lloré, porque en una construcción casi no hay mujeres, por no decir que no hay, porque es que estaba rodeada de tipos y no quería llorar. Pero me sentía sumergido en ese desánimo. Era un proceso de Dios a mi vida, demostrando de que en ocasiones hay que tener humildad. Cuando yo llego a mi casa, para que yo ando bien con mi padre, me consigo a mi mamá a una cuadra de la casa y mi mamá me pregunta, hijo, ¿cómo te fue? Cuando yo salí del trabajo me cayó un palo de agua, estaba súper desanimado
Estaba en los Palos Grandes, como a una cuadra de la Cota Mel, se podrán imaginar lo alto que estaba. Bajé todo eso lloviendo, me fui de pie en todos lugares, en el metro, en la camioneta. Yo no quería esperar sentado, yo quería esperar llegar a mi casa. Y cuando mi mamá me pregunta eso, yo lo único que hice fue bajar la cara y llorar como un niño pequeño. Ni siquiera podía hablar y me sentía quebrado. Y ahí es cuando yo después le pregunto, ¿cuántas veces no nos hemos sentido así? De decir, oye, tanto que busco a Dios, cambié mi palabra en ese momento, era tanto que estudié para terminar haciendo esto. Porque aparte hice hasta cursos que en ese momento no sirvieron de nada. Y en algún momento de nuestro camino nosotros nos preguntamos, ¿qué tanto he hecho para estar en este lugar? Y Dios viene a tu lado y te pregunta, hijo, ¿cómo estás? Y tú, sin tener cómo hablar, simplemente te desarmas y le dices, destruido, sí. Siento que nada valió la pena y que lo único que quiero es descansar. Pero tengan presente que a pesar de eso, Dios está con nosotros. Él es el que pone mis pies sobre suelo firme y a medida que yo camino, me estabiliza. Siguiente lámina, por favor. Entonces ya estamos viendo que la carrera se está poniendo difícil y apenas está empezando. En la siguiente etapa encontramos la puerta angosta. Este es un término que muchos creyentes han oído por ahí. De la puerta angosta y la puerta amplia, a donde en la puerta amplia muchos entran porque es fácil entrar y se descarrían y mueren. Pero la puerta angosta dice en Mateo 7, 13, 14, entren por la puerta angosta porque la puerta y el camino que lleva a la perdición son anchos y espaciosos y muchos entran por ella. Pero la puerta y el camino que lleva a la vida son angostos y difíciles y pocos los encuentran. Entonces, valiéndonos un poco de lo anterior, ya sabíamos del pantano que es difícil y aquí nos respalda de que el camino va a ser difícil. Somos creyentes, pero somos creyentes que vamos a pasar dificultades. Pero también nos dice que la puerta, pocos las encuentran. ¿Y por qué pocos las encuentran? Porque el camino es tan difícil que muchas veces queremos atrás. Cuando Dios nos pone un proceso al frente, uno dice, Señor, ¿y cómo le doy la vuelta? ¿Cómo me lo salto? ¿O lo evito? Y en ocasiones hasta nos paramos y nos atemorizamos y nos quedamos ahí. Ni siquiera avanzamos en búsqueda de la puerta. Y la puerta, según Juan 7, 10, capítulo 10, versículo 89, nos dice que Jesús volvió a decirle, yo esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pasto. En el primer servicio yo puse un ejemplo. No sé cuántos han ido a los campamentos últimamente, sea por retiro de hombres, de mujer o el campamento juvenil, pero en ese campamento hay una ovejita. Y esa ovejita, a veces uno piensa que es un chivo, porque la oveja no tiene, pero claro, el calor que hace allá es como para derretirse, como para salir corriendo. Entonces, pero si a esa ovejita le sale nada, capaz que se muere ahí ahogada. Y nosotros con la ovejita, por lo menos en mi caso, me daba mucha curiosidad porque era la primera vez que veía una oveja. Y la Biblia siempre lo representa como ovejas. Y esta ovejita no le hace caso a cualquiera. Esa ovejita nada más le hace caso al cuidado. Y cuando uno la llama, que venga o la trata de agarrar, se va, huye, no le gusta a las personas porque reconoce cuál es su cuidador, él sabe quién es la puerta. Y así tenemos que ser nosotros como esa ovejita, no irnos con cualquiera. No porque aquí llegue yo, la ovejita se viene a mí. Nosotros no nos podemos venir a cualquiera que se nos acerque. Tenemos que buscar la puerta. En la siguiente lámina vamos a ver que después que encontramos la puerta, que después que se nos revela quién es Cristo, vemos la cruz. Y la cruz representa ese sacrificio. Y ese sacrificio te quita toda carga. ¿Cuál es la carga? La cruz de Cristo nos brinda la liberación de nuestras cargas más pesadas. Me gustaría citar Salmos 38:4 para poder hablar un poco de esta carga que les vengo hablando, de la que el corredor tiene en su espalda. Y veremos a continuación
aquí mismo, Salmo 38:4 dice: mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Estas culpas que nosotros tenemos, sean porque nosotros herimos o porque nos hieren, sea porque lo buscamos o no buscan, muchas veces no las soportamos. Son heridas del alma, física y espiritual, que nos van acompañando durante mucho tiempo de nuestra vida y se vuelve insoportable. Si regresamos a la lámina, podemos ver que también tenemos otro versículo que va a respaldar un poco sobre esto. Filipenses 2, del 7 al 8, por favor. Y Filipenses, un libro del Nuevo Testamento, muchos años después de Salmos, también nos va a hablar de lo difícil que es caminar con este peso de culpas, que cada día se puede volver más pesado, porque todos los días pecamos. Lamentablemente pecamos hasta con nuestro pensamiento. Y dice: en cambio, renuncié a su privilegio divino, adoptó humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, siguiente, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ahora, esta carga que nosotros no soportamos, alguien la tomó hace 2000 años. Esta que nos agobia y no nos deja caminar. Esta que se veía reflejada en Salmo ahora en el nuevo pacto, gracias a Jesucristo. Él viene cuando se te revela la cruz y el sacrificio y te la toma y te la quita. Y te dice: hijo, hija, dame y descansa en mí. Yo la llevo en la cruz. Yo muero por ti, Daniel. Yo muero por todos los que están aquí. Y aún por los que no han nacido. Morí por los que ya nacieron, por los que hoy viven y por los que vivirán hasta la llegada de Cristo. Y por último, regresando a la lámina, tenemos el último versículo que está en esta etapa de creyente, el conocer la cruz. En Isaías 53, 4 al 12. Y yo quiero que ustedes vean algo. Cuando representamos la cruz, antes de leer este versículo, nosotros nos las imaginamos en un collado, en un lugar muy alto. Porque dice que de Jesús que llevaba el Gólgota, eso era un cerrito. Y si nosotros venimos cargados en búsqueda de ese sacrificio, el deber ser de nosotros es que subamos hacia donde está Jesús. Pero ahora imagínense que ustedes están subiéndose un cerro, no un cerro bonito, el San Agustín que tiene hasta teleférico. Y ustedes tienen ese bolso lleno de piedra y le dicen: bueno, ustedes suben por las escaleras, muchachos. Ustedes ven hacia arriba, ven la cruz y ustedes ven, y suben 2, suben 3. Llega un momento que, así como yo estoy ahorita un poquito afónico, llegan y están. Y ven arriba y dicen: oye, Señor, te puedes bajar, ayúdame, y de repente subes. Porque es que no es fácil. Y muchas veces en la vida es así. Pedimos que se nos quite nuestro peso sin pagar sacrificio. Tampoco es que el sacrificio es que nos crucifiquemos también. La vida dice: toma tu cruz juntamente conmigo, pero ya el mayor sacrificio lo hizo Jesucristo. En un acto simbólico nosotros debemos estar a los pies de Cristo, pero muchas veces no queremos llegar ni siquiera ahí, porque nos da cansancio, nos asfixiamos. Imagínense, si caminar en plano es difícil a veces, dependiendo de la edad, claro está. Entonces, es complicado. Nos dice: mira, 3 cuadras llaneras y doblas a la izquierda, y tú, wow, y no hay una camioneta. Entonces, cuando tú ves que para que tu peso, eso que ya no soportas, ya vienes casado, vienes del lodo, vienes ahí sucio, tal vez, y tú dices: Señor, vengo a limpiarme contigo, pero oye, estás alto, Señor, no pudiste morir los blancos. Sí, porque nosotros somos caretables. ¿Verdad que a veces no valoramos? Nos cuesta valorar. Si no valoramos lo que Dios, y aquí los padres pueden verlo con los hijos, porque cuántos padres me han dicho que si eres malagradecido. Entonces, si no valoramos a quien vemos, ¿cuánto más a quien no vemos? Y nada más tenemos que subir. Y en ese momento que subimos nos damos cuenta de Isaías 53, 4, que dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo obligaron. Y pensando que sus dificultades eran un castigo de Dios, porque así lo veían los que lo crucificaron, un castigo por sus propios pecados, siguiendo el versículo, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados.
Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Siguiente. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Amarlo hasta Él. Hablando un poco del sacrificio y entendiendo nuestra carga como seres humanos, entendemos que ya todo eso fue llevado. Y a veces nos victimizamos. Nos dice, oye Señor, suelta a tu mejor guerrero. Déjame descansar por lo menos unos 2 días. Porque es que sí es agotador. Pero se nos olvidan las promesas de Dios. Siempre tengan presente que no va a ser fácil en nosotros. Pero en Cristo Jesús, Él alivia nuestra vida. El día que nosotros perdemos el horizonte y decimos, ya nos vemos a la cruz, en ese día nosotros decimos, esto está súper difícil, esto no es llevable, voy a hacer algo, me salgo de la carrera. Pero el día que recordamos por quién estamos aquí, ese día caminamos adelante y decimos, podemos hacerlo. ¿Cuántos de los que están aquí pueden seguir caminando? Amén. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Ahorita viene otra etapa del creyente y son los obstáculos. Y parece mentira porque ya a este punto ya sabemos quién es Cristo, ya ha hecho por nosotros, pero la vida no se nos pone fácil y nos sigue presentando obstáculos. Y uno de los primeros obstáculos que podemos vivir es el valle de la sombra de muerte. Y el valle de la sombra de muerte lo representé en la siguiente lámina, por favor, con una imagen de un bosquecito oscuro. Ahora mi pregunta es, ¿quién pasa por ahí solo? Exacto. Ni loco ni bañado en sangre, dirían algunos. ¿Por qué? Porque es que se ve tenebroso y estando en Venezuela uno dice, ay, me robaron. En serio, uno se pone, se hace la imaginación, uno no se acuerda con quién va. Uno dice, capaz que hasta se vuelve bíblico, dice, viendo el mal me aparto y no camino por aquí. Entonces, pero esto es normal en el andar del creyente. ¿Y qué dice? El valle de sombra de muerte representa momentos de gran temor y dificultades en nuestra vida. Momentos en donde el temor nos invade y nos preguntamos, ¿será que estoy caminando correctamente? Porque antes me iba mejor. Antes nadie se metía conmigo. Antes me brindaban. Ahora ellos se ponen a tomar y ni siquiera una malta me compran. Entonces te comienzas a cuestionar según tus hábitos anteriores. Ya tú dices que perdí amistades, estoy solo. Ahorita sí me siento bastante difícil, me tengo aquí a llamar, olvidándonos que Cristo está con nosotros y Él es el que abre puertas y cierra puertas. Salmo 23:4, vamos a ver qué nos dice el salmista. En Salmo 23:4 vamos a ver de que ya se hablaba del valle de sombra. Y dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. En algunas traducciones dice, y me influirán, me llenarán de fuerza. Significa que esto no lo podemos evitar. Y aquel de que quiera tomar un atajo, pues no es hijo de Dios. Porque Dios no nos limita a estos procesos. Recuérdense que muchas de las personas que están en el camino de Dios o quieren estar, a veces toman atajos y en los días finales se acercarán a Dios y le dirán, yo hice milagros, yo prediqué tu nombre, y Dios le dirá, alejado de mí, pero te conozco. Tú no estuviste en mi camino. Y uno ve ese camino y uno dice, Señor, está difícil. Pero ¿cuántas veces no tenemos que pasar por esas dificultades? Siguiente lámina, por favor. El siguiente obstáculo que vamos a ver, aquí sí me voy a parar un poco, y se llama el Festival de la Feria de la Vida. Son los peligros y los deseos mundanos. En el libro que les dije al principio de Juan Bullán, relatan a este mundo como una feria, un lugar de festejo en donde se promueve lo mejor de lo mejor según la necesidad de cada persona. Obviamente a cada uno no se nos va a ofrecer lo que no queremos. Y estando en este mundo se nos salen unas oportunidades que son loquísimas. A los casados, que no sé cuántos TikTok no han visto,
de hombres que dicen, oye, cuando estaba casado o con pareja, todo el mundo me miraba. Ahora que estoy solo, nadie me mira, porque esa es la feria de la vanidad. Hay otros que dicen, no, cuando se me están dando unas oportunidades de robar, bueno, le dicen enchufarme. Se me están dando unas oportunidades de enchufarme candelosas, para mantenerlo ahí, ¿no? Y tú dices, pero si el mundo te ofrece tanto, a tan bajo costo, algunos dirán, oye, si me quedo aquí estoy cómodo, aquí tengo el carro que me merezco, la casa que me merezco, al precio que me merezco, porque tiene la 3D, bonito, buen y barato. Y entonces tú buscas tu comodidad, buscas establecerte sin pagar precio. Pero ¿quién pagó el mayor precio? Si Cristo es nuestro ejemplo, ¿cuándo nosotros vimos a un Cristo truculento, tramposo, vivo? Porque entonces nosotros tenemos que ser vivos, tramposos. Entonces, Juan, primera de Juan, no lo voy a leer, pero primera de Juan del 2 al 15 al 16, habla de que todos aquellos que aman las cosas de este mundo, ¿cuáles son las cosas de este mundo? Todas las que llaman de Dios, ¿no? Todos aquellos que aman lo bueno, humanamente hablando, todos aquellos que aman lo básico, fácil, se hace enemigo de Dios. Y lo que nosotros no estamos viendo es lo que está en el cielo. ¿Por qué? Porque obviamente como hombres humanos, carnales, nuestros ojos se enfocan en las cosas de aquí. Uno aquí ve el carro en el último momento, ese Toyota 4x4, esa quinta de 2 torres con ascensor y piscina. Uno ve esos viajes para Aruba, esos hoteles de 7 estrellas, porque no son 5 sino 7. Uno a veces ve, yo he visto imágenes de los temblores de esas piscinas que están súper altas y cómo el agua se bota, y tal vez habrán uno más que lo dirán, bueno, como no se cayó, ojalá yo fuera estado en ese lugar en ese momento, para después disfrutarlo. Pero son lugares súper, pero realmente no vemos las promesas que hay en el cielo. En YouTube hay unas imágenes hechas por inteligencia artificial que representan la Biblia con calles de oro y mar de cristal y el gran trono de Dios, y esas imágenes pintan el cielo apegándose a la Biblia de una manera tan esplendorosa que cualquier cosa que hay aquí queda barata. Imagínense ustedes, está caminando en 24 pilates, dándose un chapuzón en el agua que sabrá Dios si allá arriba la brincaron. Entonces son cosas que tú te cuestionas porque en el cielo no hay nada de eso. Porque, lo digo, abro un paréntesis, porque en el campamento de los muchachos, eso es un secreto, no se querían meter en la piscina al día siguiente porque no la volvieron a llenar. Entonces, para que ¿eso usted cree que va a estar en el reino de los cielos? No. Y bueno, y aprovechando aquí a los muchachos, pues, ahí tienen vergüenza. Pero es una realidad que vivimos como seres humanos. A veces nos reímos, pero son nuestras necesidades. Son cosas que van pasando día tras día. Y como buen venezolano nos reímos de nuestra cotidianidad. Pero es una realidad. Es la realidad que nos va a hacer. ¿Cuántos no fuéramos queridos a ir a un campamento tan lujoso que la piscina la vacía, la llena, la vuelven a montar un tobogán, te dan 3 vueltas antes de tocar el fondo? Y hasta te suben escaleritas eléctricas para que no tengas que subir las escaleras hasta luego. Pero no es la realidad que vivimos, tal vez en el cielo sí. Pero como seres humanos nos podemos enfocar en este mundo, dejarnos guiar por todas esas cosas que día a día se vuelven nuestra realidad. Y la dejamos volverse nuestra realidad lamentablemente porque perdemos el enfoque principal. ¿Cuál es el enfoque principal? Cristo Jesús. Siguiente el ámbito. El castillo de la duda. Si pueden ver el castillo de la duda, se ve bastante técnico. Yo creo que ahí nadie pasa un día a menos que le paguen bien. Porque yo les digo, muchachos, vayan para allá y van a decir, a ese campamento yo no voy. ¿Qué pasa con el castillo de la duda? Como su palabra lo dice, duda, y la duda es lo contrario a fe. ¿Cuántas veces en el hablar de creyentes en nuestra vida diaria dudamos? Y decimos, ¿será Señor que se puede? A veces hasta flaqueamos y decimos, no se puede. Y en el libro se representaba por un castillo que lo llevaba a un gigante llamado desesperación. Y cuando nosotros pasamos por la duda, podemos pasar como Tomás.
la persona que uno de los más incrédulos, un testimonio bastante incrédulo en la Biblia. Un hombre que caminó con Cristo durante más de 3 años. Lo vio hacer proezas. Vio cómo Pedro caminó en las aguas, vio cómo convertía el agua en vino, la multiplicación de peces. Ese hombre vio todo. Y de protagonista, ese nadie se lo ve. Se le muere Cristo, como bueno, esto sí lo murió. Y ya después se le revela a 11 y no a él. Y él aún así dice, no, es que yo no creo. Si yo no pongo la mano así y le toco el huequito aquí y le meto en el costado, ese es mi Cristo. Y el hombre había caminado con Jesucristo. Él había visto las proezas, darle visión a los ciegos, liberar a endemoniados, y no a cualquier endemoniado, porque aquí, ¿quién no se acuerda del endemoniado Gadareno? El que estaba en las tumbas, el que rompía grilletes con las manos. La gente le temía, claro, si rompía un grillete que te rompiera a ti no le quería decir nada. El tipo era muy fuerte. Y vino Cristo y se le paró al frente y el hombre lo único que hizo fue arrodillarse y pedirle piedad. Los demonios pedían piedad. Siendo una legión, siendo más de 5.000 demonios. Y Cristo le dice, vayan a los seres. Y librando a ese hombre, de Tomás, todavía no cree que haya resucitado. Y tan increíble que Jesucristo se le aparece. Imagínense en dónde estaba metido, porque ese castillo de la duda de Tomás era inmenso. Que Cristo se le aparece y él le dice, ven, ven, porque lo ve y todavía no lo cree. Y lo toca y le mete la mano en el costado, capaz que hasta lo vio. Ay, si huele el maestro. Entonces es increíble que muchas veces nosotros como creyentes caemos en esa duda. Que uno dice, oye Señor, no tengo para cenar, y de repente te llega la comida y tú dices, ¿serás tú, Señor? Y al día siguiente Dios te vuelve a proveer y tú dices, pero Señor, proveerme una vez más y te creo. Pasa. Y hay creyentes que se mueren en la duda, que de ahí no pasa. Dicen, no, pero es que yo pedí que me dieran una moto y no me la dio. Y por cosas que tal vez ni siquiera son realmente importantes. Para la persona tal vez parezca súper, porque es su necesidad, pero del ojo del otro dirá, oye, pero te vas a descargar el precio. Eso es lo que representa el castigo. Y en el libro representan a las personas que se quedan ahí como personas ciegas, porque la desesperación, el gigante, le sacaba los ojos y lo dejaba en sepulcro, chocándose entre sí, como ciegos que no ven, porque no tienen la certeza de seguir adelante. Y ahí pasan toda su vida hasta la condenación eterna. El siguiente etapa, la siguiente lámina, me habla sobre la gran meta. Y aquí sí ya estamos llegando al final, después de haber pasado tanta tribulación, porque al menos que ellos me digan que estuvo fácil el camino para llegar aquí. Y en Apocalipsis 21:4 dice que al final Dios promete secar todas las lágrimas y eliminar el dolor para siempre. Entonces el sufrimiento que hemos pasado aquí, pongámosle nombre 2017, 2018, en la actualidad, necesidades, 2020, 2021, pandemia, accidentes. Al final de todo, Dios nos secará la lágrima y nos dará nuestra recompensa, porque Dios recompensa a sus hijos. En 2 de Timoteo 4, 7 al 8, me gusta cómo Pablo se despide de su discípulo, de Timoteo. Y si se acuerdan, esta prédica se llama La carrera de la fe. Y él le dice, he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel, ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a desgraciados, sino también a todos los que están aquí. Los que con amor esperan su venida gloriosa. Ok, ¿qué quiere decir Pablo? Que corriendo la batalla de la fe. Y esa batalla la estamos corriendo nosotros en pleno 2025. Y la tendremos que seguir corriendo hasta que Dios nos lo permita. O hasta que venga o nosotros vayamos hacia él. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Pero con Dios todo se puede, porque Él nos va a dar la victoria. A veces parece ilógico vivir conforme a la palabra. Parece fantasioso y algunos lo pintan como de perfección. ¿No? Que como yo me voy a abstener de
salir a pasear, como yo me voy a tener. ¿Cuántos de los que están aquí han dejado de ir un domingo tal vez a la playa o de ir a compartir con sus amigos porque tienen responsabilidad en la iglesia? O simplemente porque quieren ir a la iglesia. Eso es un sacrificio. ¿Cuántos de los que estamos aquí hacemos sacrificios por estar a los de Cristo? Entonces, parece tonto a veces lógico, pero en Dios todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos lo creen? Entonces, viendo esto y viendo como Pablo, siendo ya viejito, estando preso y sabiendo que iba a morir, dice estas grandes palabras, porque en él no había temor. Él no le tenía miedo al emperador romano ni a la muerte. Él quería la corona, ese gran galardón que hay al final de la carrera. Por favor, la siguiente. Y para ya ir cerrando, la siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar sobre una conclusión que resume toda esta carrera. Y esta carrera la resume la parábola del sembrador. Esta parábola está en Lucas 8, en donde dice que un sembrador salió a sembrar, y parte de las semillas cayó en el campo. Y esta semilla la pisaron y se la llevaron las aves. Esa representa en aquellas personas que oyendo la palabra, el diablo se la arrebata para que no haya arrepentimiento de esto. Y como se lo dije al principio, son aquellos que no sienten remordimiento. Aquellos que ven la iglesia como un juego y nunca lo ven como algo serio. Simplemente en ellos, aquí no hay verdad. Pero hay otra semilla que cayó entre piedras, y estas piedras, como no son profundas, las raíces que salen no pueden agarrar profundidad, se secan cuando el sol le pega. Y ese sol representa los momentos de desaliento, ese logo, ese momento de fango, en donde el creyente dice, wow, si estoy ahorita así, no me quiero imaginar más adelante. Vamos a salir ahorita que estoy comenzando. Entonces, eso puede representar ese lago, ese lodo. Está la otra que creció entre espinos. Los espinos son las vanidades del mundo, como la feria o hasta el castillo de la duda, que en tu andar y andar vas poco a poco menguando. Y esos espinos te van ahogando y te van matando. Y va a comenzar a llegar esa duda y tú dices, oye, me va mejor allá, y si vengo y hago lo malo, y si mejor destruyo mi hogar, y si mejor comienzo de nuevo. ¿Cuántos creyentes no han muerto entre los espinos? En donde tal vez la solución más pronta es simplemente ríndete, que los espinos son más grandes que tú. ¿Cuántas personas no conocemos que han pasado eso? Que siendo grandes en su momento, en las manos de Dios, prefieren bajarse de ahí y ser lo mismo. Recuerdo con cariño a mi primer líder, un hombre que Dios lo usó bastante, pero su mayor debilidad siempre fue la homosexualidad. Y aunque él trabajaba con jóvenes, y era un hombre que se multiplicaba al 100 por 1, era de ejemplo, hoy por hoy está muy lejos de los ojos de Dios. Y yo sé que puede volver a llegar a los pies. Una persona que hizo grandes cosas en mí y estaba detrás de mí como un padre. Decía, David, ¿por qué no estás asistiendo al culto completo? David, tienes que venirte a la actividad. Y yo nada más tenía 16 años y yo no entendía muchas cosas y le salía con mi niñada. Pero hoy, a mis 31 años, ya 15 años después de eso, recuerdo con mucho cariño y con mucho amor a mi líder, porque sé que muchos sacrificios él hizo arrodillado a los pies de Cristo, que tal vez el mundo lo está destrozando y aplastando y ahogando. Pero hay un Dios que al final dice, las semillas que caen en buena tierra son aquellos que dan frutos de arrepentimiento. Personas como nosotros que hoy por hoy luchamos, ser cada día mejor. Eso no quiere decir que seamos perfectos, pero nos perfeccionamos en Cristo Jesús. Reconociendo que nuestras debilidades cada día nos agobian, que hay momentos difíciles que nos aplastan. Hay momentos en donde, como hace varios años, yo lloraba diciendo en dónde estoy. Hoy por hoy, tratamos de cada día dar el 100%.
recordando que nunca será fácil. Y entre más nos acerquemos a Dios, el enemigo ahí estará a tu lado tratando de sacarnos. Acuérdense que este mundo lo gobierna el diablo, sus deseos y la carne. Y cuando nosotros estemos débiles, siempre tengamos presente que el sembrador, que es Cristo, ha puesto su semilla en cada uno de ustedes. Le invito a ponerse sobre sus pies. Le invito a cerrar sus ojos y a ministrar. Gracias, Señor, por este momento. En esta hora, Señor, te pido por esta palabra que se ha centrado en los corazones de cada uno de nosotros, reconociendo que somos esa tierra fértil, Señor, que daremos fruto al 100 por 1 sin importar los obstáculos, sin importar el lodo, ni la desesperanza, ni la duda, ni la aflicción, ni las vanidades de este mundo. Gracias te damos, Señor. Le invito a cantar.